justamente al campo de lo que después fueron constituyéndose como distintas ciencias sociales. ¿Qué imaginan que sucedería? Necesitaban ser reconocidas en la comunidad científica con este estatuto de ciencia. Y si las ciencias en ese momento, o el conocimiento científico hegemónico, estaba vinculado a las ciencias naturales, entonces, para que un conocimiento sea considerado científico, debía utilizar el método de las ciencias naturales. Por eso todas las ciencias sociales nacen utilizando el método experimental, utilizando el planteo de hipótesis, la experimentación en el laboratorio y demás. Esa es la razón por la cual la psicología experimental toma, ¿sí?, de las ciencias naturales el modelo y comienza a ingresar en el estudio del sujeto a partir del método experimental. Pero no va a ser el único método que va a utilizar. Wilhelm Wundt, ¿sí?, fundador de esta corriente teórica, que había sido aprendiz en la escuela de Hermann von Helmholtz, otro científico alemán que era óptico, fíjense cómo cada vez, óptico y fisiólogo, cada vez estaban más cerca de las ciencias naturales, quien había hecho los primeros estudios en psicología vinculados con la percepción, digo, Hermann von Helmholtz, y Wilhelm Wundt, fundador de la psicología experimental, había sido un colaborador, un aprendiz dentro de la escuela de Hermann von Helmholtz, que había dado explicaciones fisiológicas para poder pensar la percepción humana. Wilhelm Wundt intenta apartarse de la fisiología, de la física, de la óptica, ¿sí?, que utilizaba uno de sus tutores, Hermann von Helmholtz, y va sentando estas bases para la primera corriente, lo que después fue la primera corriente teórica en psicología, que es la psicología experimental. Nace entonces utilizando el método experimental, recreando situaciones en el laboratorio, experimentando con sujetos en el laboratorio y tomando nota de los resultados de estas pruebas y de estas investigaciones. ¿Qué es lo que le interesaba estudiar a Wundt? Y acá vamos a esto que les decía de qué rasgo, desde qué perspectiva estudia cada corriente teórica al sujeto. Bueno, lo que le interesaba a estudiar a Wundt eran los fenómenos de la conciencia. ¿Y cuáles eran los fenómenos de la conciencia? Percepción, memoria, atención, sensaciones, emociones, entre otras. De manera que nosotros podríamos decir que si le preguntáramos a Wundt qué es un sujeto, Wundt definiría al sujeto desde el campo de la conciencia, solamente. Y poniendo la perspectiva, la mirada, en estos aspectos que les estoy nombrando. Sensaciones, emociones, percepción, memoria, ¿sí? Entonces, más allá del método experimental, porque utilizaban el experimento, porque construían hipótesis y luego las corroboraban en el laboratorio para luego desecharlas o tomarlas como válidas. Además, crea un método propio que se llama la introspección, que es el método propio de las ciencias naturales. Es el método propio de la psicología experimental. No es de las ciencias naturales, de la psicología experimental. Si están tomando nota, corrijan. Profe, ¿lo volvería a repetir, por favor?
Sí, por supuesto. Yo les decía que el método, más allá de método experimental, el método que va a utilizar Gunt en el laboratorio para poder saber, bueno, ahora les voy a decir lo que sabe, para poder explorar qué es lo que le sucede al sujeto o saber lo que le sucede al sujeto mientras está realizando esta experimentación, se llama método de la introspección. ¿Y qué es la introspección? La introspección es una mirada a sí mismo. Como si uno planteara una mirada hacia adentro. Por ejemplo, ustedes están atentos a la clase. No están pensando en qué sensaciones tienen en su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y si yo les preguntara, ¿qué sienten en el cuerpo en este momento? Ustedes, a ver, abran el micrófono, así contestan. ¿Qué tendrían que hacer para poder responder qué sienten en su cuerpo? Hambre. Hambre, bien. Yo nada, profe, porque me duele todo el cuerpo. Exacto. Ayer estuve haciendo una clase de gimnasia con mi hermana, haciéndole compañía a mi hermana porque habían llamado a un familiar y tuve una hora haciendo gimnasia y me duele todo. Bueno, pero cuando estábamos hablando de Gunt, ¿ustedes pensaban que tenían hambre o que les dolía el cuerpo? No, sí, profe, claramente para mí tendríamos que hacer una introspección y ver qué es lo que estamos sintiendo en el cuerpo, si sentimos dolor, si sentimos cansancio, si sentimos que estamos bien de ánimo, si nos duele un hombro. Perfecto, Luz, exactamente. Eso es la introspección. Muy bien, muy bien, esa mirada hacia adentro. Y esto es lo que le pedía a Gunt a las personas con las que experimentaba y que sometía a estos experimentos para estudiar estos fenómenos de la conciencia, las sensaciones, las emociones, los pensamientos que yo les decía. ¿Sí? Entonces, si bien utiliza el método experimental porque prácticamente era la única manera de poder ser reconocido dentro del campo científico como una ciencia, como un conocimiento científico, el método propio de la psicología experimental es el método de la introspección. ¿Sí? Esto acuérdense bien. Y también recuerden que entonces para Gunt, desde el recorte que va a ser del sujeto, el sujeto sería la conciencia. Todavía acá ni siquiera se había conceptualizado el inconsciente. Que eso no quiere decir que no existiera. Eso no quiere decir que cuando alguien estaba participando de una experiencia de laboratorio para poder describir sensaciones, pensamientos, emociones psicológicas, eso no quiere decir que el inconsciente no aflorara, solo que no podía ser conceptualizado. Como no estaba el concepto, entonces ellos no lo tomaban en cuenta. El sujeto era solamente la conciencia. Y acuérdense que la conciencia tiene que ver con la voluntad, tiene que ver, después Freud lo va a explicar mejor, tiene que ver con el yo, tiene que ver con el yo pienso, con el yo soy, con yo tengo voluntad de, ¿se entiende? Esto es la conciencia, pero en realidad nosotros estamos aprendiendo que no todo es conciencia en un sujeto. Hay una dimensión que no es tan consciente, que a veces se podrá ser consciente y a veces no. Sí, pero que eso no quiere decir que no forma parte de nosotros también. Algo que en ese momento no estaba ni siquiera conceptualizado. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué a Freud, por supuesto, Víctor. ¿Por qué a Freud lo llaman el padre del psicoanálisis?
Porque es el padre del psicoanálisis, aunque él dice, aunque ya lo vamos a ver nosotros un poquito más adelante, pero los primeros pasos en psicoanálisis los dio con Joseph Breuer, un médico, amigo personal de él, ¿sí? Pero en realidad Joseph Breuer dice que el padre del psicoanálisis es Freud. Freud, con una gran modestia, cuenta que lee, hay artículos que él ha escrito sobre los inicios del psicoanálisis, donde él dice que el psicoanálisis se lo debemos a Breuer, y ahí está. La historia le ha delegado la fundación del psicoanálisis a Sigmund Freud. Por eso es el padre del psicoanálisis. Ya lo vamos a ver a Freud. No Freud, algunos conceptos psicoanalíticos nada más de la escuela freudiana. Creo que en el 30 se puso una ley para que nadie se pueda llamar psicoanalítico o psicoanálisis si no fuera Freud o de los de la escuela psicoanalítica. Claro. Sí, pero es así, igual dentro de la actualidad los psicoanalistas son aquellos que no solo han leído a Freud, sino que a partir de lo que Freud inicia, claro, que el psicoanálisis no muere con Sigmund Freud en el año 39, en realidad sigue en la actualidad, se siguen haciendo investigaciones y descubrimientos científicos dentro de lo que es el campo del psicoanálisis. Incluso hay grandes psicoanalistas que no son psicólogos, grandes psicoanalistas que han sido sociólogos, médicos. Lacan, por ejemplo, era médico, no psicólogo. Freud también era médico. ¿Sí? Entonces hay muchos psicoanalistas que, si bien la mayoría son psicólogos, hay muchos que también son médicos. Incluso algunos muy buenos ni siquiera son psiquiatras, son médicos psicoanalistas, porque se han dedicado al estudio y al trabajo desde el psicoanálisis, que es una manera de trabajar dentro de lo que es la psicología o la salud mental, si quieren. No es la única, es una de las formas de trabajo. Entonces, todos los que trabajan de esa manera se llaman psicoanalistas, sean psicólogos o no. Hay psicólogos psicoanalistas, hay médicos psicoanalistas, hay psicopedagogos que también se dicen psicoanalistas porque, bueno, hacen un abordaje desde el psicoanálisis. Bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más, faltan algunas clases todavía. Vamos de a poco. Y en relación a la psicología experimental de Wundt, ¿hay alguna pregunta? No, profe, yo quería hacer otro comentario, que es que usted dijo que no tenemos tanto tiempo en la clase, y yo había apuntado 2 métodos más, el de expresión y después el de reacción ante las expresiones. El de excitación, claro. Esos son otros métodos. Sí, esos son otros métodos que utiliza, pero dentro de la corriente experimental, pero siempre considerando la introspección primero. ¿Qué dice? ¿Querés leerlos? No los desarrollé, yo anoté método de expresión y después el de reacción, que era ante provocar las expresiones. No los desarrollé. Claro. En realidad lo más importante que tienen que saber es el método de la introspección. Después hay otros métodos que son como aledaños. En realidad lo que Wundt hace desde una mirada muy biologista, por cierto, y aplicando el método experimental, es como descomponer la sensación en sus elementos constitutivos. Por ejemplo, descomponer una percepción en sus sensaciones. Eso sería aplicar un método analítico. Entonces, estos otros métodos, que por ahí son secundarios, tienen que ver con ir provocando determinadas reacciones, determinadas sensaciones, y poder anotar a través de, o poder detectar a través de la introspección, de la consulta a la persona que está participando, cuáles son esas sensaciones, esos sentimientos y esos pensamientos, ¿sí? Tienen que ver con este principio de bien experimental, bien biologista, de tomar, por ejemplo, las percepciones y descomponerlas en las sensaciones constitutivas, ¿sí? Entonces,
Pensemos, a ver, ¿a quién se le ocurre algún ejemplo? Yo ya iba a hablar, pero a ver, quién quiere plantear un ejemplo? A ver, una percepción determinada y qué sensaciones la deben componer. Cuando te caes, sentís dolor. O Bueno, pero esto es algo físico, pensemos algo más psicológico, a ver. la forma. Cuando te dejan, Cuando te dejan, Guillermo, eras, porque El desamor, que provoca angustia. bueno, la sensación de desamor, ¿sí? Como sensación, la percepción, mejor dicho, mal dicho, la percepción del desamor, ¿no? Provoca angustia, ¿qué más provoca? Esas son sensaciones, ¿no? Entonces, si uno dijera, la percepción de desamor provoca, ¿qué sensaciones? Vamos a descomponerla en todos los elementos que intervienen, como si uno aplicara un método analítico. A ver, ¿qué otras sensaciones, aparte de la angustia, puede provocar esa percepción de desamor? Rabia, odio, despecho. Rabia, odio, tristeza, desencanto, ¿sí? Soledad, qué sé yo. Ansiedad, empobrecimiento no económico, empobrecimiento subjetivo, uno se siente como que, bueno, no vale mucho para el otro, no significa mucho para Y el en otro. muchos casos depresión también. Obviamente que esto es, y puede, bueno, ya la depresión sería como algo más patológico, no necesariamente se tiene que desarrollar una depresión, pero sí por ahí esa sensación de tristeza, de pérdida, ¿no? De sentirse un poco como empobrecido, como poco querido, poco reconocido, en ese sentido lo digo, ¿no? Que por supuesto piensen, que esto es muy importante en psicología, comprender que todas esas sensaciones van a ser particulares, no van a ser iguales para todos los sujetos. ¿Se entiende? también, profe, ¿cómo se dice? Cuando se te va el autoestima, no sé, Sí. no me acuerdo cómo se dice. Eso, también te juega contra eso. Seguro, porque puede ser una de las sensaciones, una baja autoestima, eso es a lo que yo me refería cuando hablaba de ese empobrecimiento, de sentirse como poco para la persona que tanto a uno le importa, poco valorado, sí, poco querido, una baja autoestima. Bueno, ¿entienden? Ese es uno de los métodos que él hace. ¿El que hace? Aplica este método analítico, ¿sí? Descomponiendo esta percepción o esta sensación más compleja en sus elementos constitutivos. Entonces, cuando utiliza, como preguntaba Luz, creo que era, estos métodos de reacción, ¿sí? Bueno, todos estos métodos tienen que ver con estimular determinadas sensaciones para provocar, ¿sí? Otro comportamiento y estudiar, a ver cómo se siente el sujeto. Porque ustedes imagínense, ¿qué tipo de pruebas se podría haber hecho en un laboratorio en esa época? Y justamente esto, someter a una persona a una situación angustiante, someter a una persona a una situación sumamente estimulante, sumamente alegre o triste, y entonces, ¿qué se hacía? Se observaba qué sensaciones, qué emociones, qué pensamientos generaban. Y se utilizaban también a veces esos otros métodos que eran como secundarios. Sí, no sé quién quería Hay hacer un, una no, hay un pregunta, Sarela, micrófono que ¿cómo está estás? abierto y hace ruido. El Agustín, ¿lo podrás apagar porque hace mucho ruido? Gracias. Sí, se complica, ¿no? La conectividad nos está jugando malas pasadas a todos, pero bueno, tengamos un poquito de tolerancia, paciencia y bueno. ¿Ustedes me escuchan bien o me escuchan entrecortado? Sí, bueno. Bien, bien. Bueno, por ahora entonces bien. Bueno. Hasta acá vamos bien. Luz, vos que habías hecho la pregunta, ¿te quedó claro? Que habías preguntado por los métodos. Sí, profe, gracias. No, por favor, al contrario. Aparte, lo importante, yo trato de hacerlas
las clases sencillas, el conocimiento sencillo, porque no hay un paralelo entre la situación presencial y la situación virtual. Nosotros en clases presenciales hubiéramos empezado con trabajar una herencia filosófica que recibe la psicología experimental. Pero lo cierto es que eso son conceptos un tanto complejos que para los que se pueden conectar a la clase sincrónica, escuchando la explicación del profesor, lo van a entender muy bien. Pero para los estudiantes que lo tienen que leer solos, no tanto. Entonces, uno va haciendo como recortes, tratando de que lo que aprendan sea bien aprendido, sea entendido, sirva para pensar. Bueno, luego de la corriente experimental surge otra corriente en psicología, que es la psicología conexionista, asociacionista. Asociacionista por asociación. El fundador es Edward... ¿Puedo repetirlo? Sí, por supuesto. ¿Puedo repetirlo? Que no se Sí, por supuesto, Víctor, ¿cómo no? Luego de la corriente experimental, surge otra corriente en psicología que se llama psicología conexionista o asociacionista, de asociaciones. Pero con conexionista alcanza y sobra para que no se compliquen. La corriente conexionista es fundada por Edward Thorndike. Edward Thorndike. Y Edward Thorndike intentaba mejorar el método experimental de la psicología experimental. Edward Thorndike intenta darle un carácter de activismo más científico a la psicología experimental. Intenta perfeccionar la psicología experimental. Y paradójicamente, y ahora lo voy a explicar, paradójicamente, intentando mejorar, perfeccionar el método experimental, termina sentando las bases de otra corriente que vendrá después, que es el conductismo, que es la que vamos a empezar a ver la semana que viene. Por eso en el texto hablan de que tiene una posición de transición entre el conductismo, que es una corriente muy importante en psicología. Pero él experimenta con animales, ¿no? Sí, ahora vamos a explicar por qué experimenta con animales. Él entonces, esta corriente, se ubica en una transición entre la psicología experimental y el conductismo. Y como bien decía Jessica, Edward Thorndike experimenta con animales. Va a apoyarse también, otra vez volviendo a la historia de la ciencia, se va a apoyar en algunas ideas evolucionistas, ¿sí?, vigentes en la época, entre otras en la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, pero no es la única de las teorías evolucionistas que va a tomar. Y entonces, intentando perfeccionar el método experimental, decide trabajar con animales, experimentar con animales. ¿Por qué va a experimentar con animales? Porque él dice que los animales, como no pueden hablar, no le otorgan este aspecto subjetivo a la experiencia. Pero apoyándose en estas teorías evolucionistas, todo lo que él investiga en relación a los animales, luego lo va a trasladar al campo de lo humano. Es decir, no es que a él lo que le interesa es plantear una psicología animal, no, eso no es lo que a él le interesa. Él no está planteando un estudio del comportamiento animal dentro del campo de la etología, que es el estudio del comportamiento animal y que corresponde en realidad a las ciencias veterinarias. Lo que le interesa es,
para hacer más objetiva los experimentos y los hallazgos de las ciencias experimentales, necesita quitar al sujeto de la escena porque el sujeto precisamente tiñe de subjetividad, valga la redundancia, la experiencia. Entonces utiliza animales. ¿Por qué? Porque como los animales no pueden hablar, entonces quita esa dimensión de la escena. Y se va a dedicar exclusivamente a observar. ¿Qué es lo que le interesaba a Edward Sordine? No le interesaba todo lo que el animal hacía. Solamente le interesaba estudiar el comportamiento del animal en situación de aprendizaje. Es decir, no le interesaba todo el comportamiento del animal, solamente el momento en el que el animal aprendía. Es así que somete a ciertos animales a una serie de pruebas y lo que él hacía es observar cómo, a partir de la repetición de las pruebas, el animal iba aprendiendo cómo llegar a su cometido, cómo resolver la prueba. De manera de, por ejemplo, si él ubicaba a un ratón en un extremo de un laberinto, en una puerta de entrada o salida, y en el otro extremo, de entrada o salida del laberinto, un objeto que le interesara al animal, como por ejemplo un trozo de alimento, la primera vez, ¿qué creen ustedes que pasaría? La primera vez que el animal ingresa al laberinto, seguramente equivocaría más el camino hasta que llegaba a la salida donde estaba el alimento que le interesaba. Pero a medida que el animal iba ensayando el recorrido, ¿qué les parece a ustedes que debe haber pasado? A ver quién lo quiere comentar. Y acortaría los Seguramente iba tiempos. mejorando. Exactamente. Iba mejorando, iba cortando el tiempo, iba aprendiendo el recorrido y entonces sabía cuál era la dirección que lo acercaba más rápido a su objetivo. Había un aprendizaje. Lo que decía Sordine, entonces, es que él iba describiendo una curva de aprendizaje ascendente, el animal iba describiendo una curva de aprendizaje ascendente. Aguárdenme un momentito, ya estoy de vuelta. Perdón, pero ese ruido no nos iba a molestar el resto de la clase. Bueno, entonces lo que yo les decía es que lo que él observaba es que el animal, a medida que iba desarrollando varias veces la prueba, se iba produciendo una curva de aprendizaje que para él era ascendente, ¿sí? Es decir, cada vez tardaba menos tiempo en llegar a su objetivo. Lo que también observaba es que la curva tenía un tope, y que el animal llegaba a un momento en donde se producía como la cima del aprendizaje y luego podía descender o permanecer allí. Es decir, voy a poner un ejemplo sencillo, pero tan solo para que se entienda. Después de 10 veces, obviamente que usaba menos tiempo. Después de 15 veces, supongamos que llegaba al límite de su aprendizaje. Y la vez 16, 17 y 18 tardaba el mismo tiempo que la vez 15. ¿Sí? Él decía que había un límite para el aprendizaje. Esta corriente para Edward Sordine es muy interesante porque si uno piensa en la época, él describía el aprendizaje en términos de conexiones neuronales. Por eso se llama conexionista.
Sí, pero piensen que por aquellas épocas pensar en las conexiones neuronales, esto en la actualidad es algo para nosotros sumamente lógico. Pero en ese momento de la historia de la medicina, de la historia de la biología, sin duda que no. Por eso también es interesante pensarlo en ese sentido como adelantado un poco a su época, ¿no? Él describía entonces estos comportamientos en términos de conexiones neuronales. Y lo que él decía, que en realidad ustedes saben que esto es muy, muy cierto, seguramente desde ya que ha habido estudios científicos con el desarrollo de la historia de la ciencia que nos han dado información muchísimo más precisa, ¿sí? Piensen en el auge de las neurociencias desde hace unos años hasta la actualidad. Pero en realidad, lo que él planteaba era lo que es el costado fisiológico del aprendizaje de cada uno de nosotros. Las conexiones neuronales, decía Sordain, que conducen a una respuesta acertada, se van fijando esas conexiones, ¿sí? Como un aprendizaje. Y las conexiones que conducían a respuestas erróneas se van borrando. Que esto es así en realidad en neurofisiología. Casi como los recorridos del laberinto del ratón, ¿no? Vieron como que decíamos que ingresar en los pasillos que lo llevaban a la respuesta que buscaba, que era llegar rápidamente hasta su alimento, era el contenido que él iba, era el recorrido que él iba aprendiendo. Había un aprendizaje que se iba fijando, y los otros, los que le hacían perder más tiempo, los que los conducían a un rincón sin salida y demás, esas conexiones no quedaban guardadas en el cerebro. Por eso se llama psicología conexionista. Lo que le interesaba a Sordain era la dimensión de las conexiones neuronales que permitían el avance del aprendizaje. Muy biologista, ¿sí? Sumamente biologista. Porque imagínense que el aprendizaje, ya lo vamos a ver, tiene que ver, y ustedes también lo van a ver en prácticas y en el resto de las materias, tiene que ver con muchos aspectos que no es solamente la parte fisiológica del aprendizaje, eso es una parte, eso es la parte biológica, la parte fisiológica, que posibilita el aprendizaje, pero el aprendizaje depende de muchas cosas más. ¿Sí? Si fuera por una cuestión fisiológica, fuera una cuestión biológica, todos aprenderíamos lo mismo de la misma manera, ¿cierto? Y en realidad todos aprendemos a tiempos distintos, aprendemos selectivamente, y eso tiene que ver con otros aspectos, con las motivaciones, con los intereses. Y en psicología, cuando veamos bien la dimensión, todos los aspectos que hacen a un sujeto, vamos a ver que también hay otros aspectos más a considerar, ¿sí? Que no son solamente las motivaciones, los intereses, sino de pronto las identificaciones. Seguramente recuerden en el secundario cuando un profesor les caía bien la primera clase, de pronto la materia se volvía interesante y la aprendían rápido. Y por ahí el año anterior habían tenido en la misma materia, desde la base anterior, la materia correlativa anterior, un profesor que no les caía bien y la materia era tediosa, aburrida, tardaban en aprender, no entendían, se negaban. Y por ahí una materia sumamente compleja, difícil, pero a cargo de un docente que puede llegar a los estudiantes desde otro lugar, y que tiene otro deseo manifiesto en la transmisión, sin duda que ayuda a que ustedes entiendan más rápido, aprendan mejor, ¿es así? Bueno, entonces ya ven, no solamente el aprendizaje tiene que ver con este aspecto biológico, con este aspecto fisiológico, ¿sí? Bien biológico. Pero bueno, habíamos dicho que Edward Sordain intentaba, todavía de una mirada mucho más biologista que Wilhelm Wundt, en la psicología experimental, él intentaba mejorar el método experimental. Por eso sacaba al sujeto de la escena,
¿sí? Porque el sujeto, al hablar, introducía subjetividad a la respuesta. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, tengo Sí. una duda. Sí. Si lo que a él le interesaba también eran las conexiones neuronales, ¿por qué experimentaba con animales? Porque él experimentaba con animales, porque el animal no, perdón, tengo un estudiante más para admitir, no solamente por no hablar, sino por todo lo que implica en derredor de un ser humano el aprendizaje, estas cosas que decíamos, ¿sí? No solamente el hecho de hablar, sino que en realidad las motivaciones, los intereses, si quieren el estado de ánimo, entonces uno mismo sometido a una, imagínense cuando, no sé si alguna vez habrán hecho un test, ¿hicieron alguna vez un test? Aunque más no sea el test de la revista para ti en la peluquería, no importa qué test, cualquiera, un cuestionario, no son test, ¿no? Pero esos cuestionarios divertidos que a veces aparecen en el diario, en alguna revista, bueno, esos cuestionarios. ¿No pensaron que en un momento contestan una cosa y en otro momento contestarían otra? Bueno, entonces ahí aparece la subjetividad, pero el animal te contestaría siempre lo mismo. Bueno, no te va a contestar en cuestionario, pero digo, va a resolver de la misma manera. Si, por ejemplo, a ver, nosotros pensemos en un animal que tiene que hacer una prueba de trepar para llegar al objetivo de generalmente un estímulo vinculado con lo alimenticio, ¿no? Entonces, por ahí uno espera que el animal haga un recorrido para llegar a un alimento que le interesa. Ahora, miren, si nosotros también a veces hacemos un recorrido para llegar a un alimento que nos interesa, ¿no? Y a veces nos vamos hasta la confitería de 25 cuadras porque tiene el pastel ese que necesitamos, sobre todo cuando estamos con una cuestión amorosa, ¿no? Como decíamos más temprano, para ponerle un poco de humor a la noche. Entonces, Profe, sí, profe, déjenme terminar con la idea, porque si no nos entiende, después vamos a las preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a responder siempre de la misma manera. Suponete que nosotros tuviéramos que hacer el recorrido para alcanzar el alimento. El alimento, como somos sujetos, no tiene que ver siempre con lo mismo. Entonces yo tengo por ahí el almacén de la esquina donde puedo comprar eso, que puede saciar mi necesidad de alimentar, o a lo mejor puedo caminar 10 cuadras porque en realidad lo que yo tengo ganas de comer es eso particular que hacen ahí, que tiene ese gustito, ¿se entiende? Esto le pasa al ser humano, pero no le pasa al animal. Entonces, cuando él dice, también vamos a tener conexiones neuronales que posibilitan la acción y posibilitan el aprendizaje. Pero nosotros podemos responder de manera distinta, porque somos seres humanos. En cambio, el animal, ¿sí? Eso es lo que ellos pensaban, y ahora con el conductismo vamos a ver si están así, pero bueno, ellos en realidad lo que pensaban es que el animal siempre iba a responder de la misma manera. Los que tenemos mascotas sabemos que las mascotas no responden siempre de la misma manera. Pero bueno, la biología diría que sí. ¿Se entiende, Luz? ¿Sí? Víctor, profe, perdón. No, de nada, no me agradezcan, que para eso está. Víctor, vos querías hacer una pregunta o una acotación. no, yo quería preguntarle más que nada por lo que yo entendí, digo, el animal se maneja más por instinto, más allá de lo que aprende, se maneja más por instinto, nosotros nos manejamos por la racionalidad, diría yo. Entonces, por eso Obviamente. El animal no solamente tiene instinto, sino que el instinto también le permite aprender. Porque el animal también aprende. No crean que solamente se maneja por instinto. El ratón no se va a manejar solamente oliendo el alimento, ¿sí? Sino que en realidad, de hecho, tiene otras posibilidades y otros recursos instintuales, biológicos, que nosotros por ahí tenemos inhibidos, porque tiene mucho más desarrollado el olfato, más desarrollado probablemente la visión, el oído, ¿sí? Entonces va a ser otra información la que va a percibir y nosotros no. Pero hay algo del orden del aprendizaje también. Piensen en los que tienen mascotas, como los animales, no sé, depende
de qué relación tengan con las mascotas, pero cuando uno tiene una mascota mimada, y bueno, el animal por ahí uno alguna vez le comparte, no sé, qué sé yo, alguna galletita, y cada vez que uno abre el frasco de galletitas, el animal escucha ruido y viene a pedir. Y ya no pasa ni por lo instintual, hay un aprendizaje ahí, el animal aprendió, asoció que ese ruido es igual a las galletitas, algo muy conductista. Recuerden que yo les decía que Edward Sordain, la psicología conexionista, lo que va a hacer es sentar las bases del conductismo. El conductismo, todo esto lo va a llevar a ultranza, ya lo vamos a ver la semana que viene. Primero lo van a ver con un texto y después lo vamos a ver en clase sincrónica también, para que se entienda mejor. Bueno, hasta acá queda todo claro, hay preguntas, comentarios. No, una pregunta yo. Sí, A pesar de que utilizó animales y no un ser humano, ¿se lo consideró igual como una corriente válida? Porque creo que es la única, excepto... Sí, porque en realidad ellos se apoyaban, piensen en la época, ellos se apoyaban en las teorías evolucionistas y desde ese marco teórico podían trasladar esos resultados al campo humano. Nosotros hoy no pensaríamos las cosas de esta manera, pero estamos hablando de procesos históricos. Piensen que también dentro de la historia de la medicina alguna vez Hipócrates utilizaba la teoría de los humores y hoy ya nadie, ningún médico trabajaría con el método hipocrático, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es la historia, es entendible porque tiene que responder a un contexto. ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase anterior que siempre uno tiene que pensar que un determinado descubrimiento, un determinado acontecimiento histórico, nunca solamente histórico, es histórico social, y que en realidad surge en un momento en el que la época permite, que da lugar a, ¿sí? No es casual, determinado descubrimiento científico. Hay algo que tiene que ver con un paradigma, ¿sí? Que en algún momento los que cursaron filosofía en el secundario deben haber, o proyecto de investigación, que también es un tema que se ve, deben haber visto los paradigmas de Kuhn, por ejemplo. Un paradigma es un modelo teórico. Thomas Kuhn lo que decía en relación a la historia de la ciencia, es que se trata de una serie de modelos teóricos, de paradigmas que van también evolucionando, se van sucediendo unos a otros. Entonces él decía que había determinado proceso diacrónico en donde había distintos momentos. Él decía un momento de ciencia normal en donde la comunidad científica adhiere a un paradigma, paradigma es un modelo teórico. ¿Por qué? Porque ese modelo teórico está en vigencia, ese modelo teórico responde a las preguntas. Cuando empiezan a aparecer preguntas a las cuales ese modelo teórico ya no les da respuesta, entonces, ¿qué pasa? El paradigma entra en crisis y da lugar al nacimiento de otro paradigma, que desde otro modelo, que va a ser otro modelo teórico, que va a empezar a dar respuesta a esas preguntas que surgieron en el paradigma anterior, constituye un nuevo paradigma y se entra otra vez en una etapa de ciencia normal, donde el nuevo paradigma da respuestas hasta que otra vez entra en crisis porque no logra responder a todos los interrogantes, y así, en un movimiento diacrónico sin fin, es como va evolucionando la historia de la ciencia. ¿Se entiende? Esto dice Thomas Kuhn en un texto que se llama Las revoluciones científicas, sumamente interesante. Supongo que los que cursaron filosofía y proyecto en el secundario lo deben haber visto. Las ideas de Kuhn son muy difundidas. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta más? ¿Se entiende? Entonces, si yo les preguntara, ¿desde qué punto de vista abordan al sujeto las dos corrientes que hoy vimos? ¿Desde qué punto de vista abordan el estudio del sujeto la corriente experimental? ¿Quién me quiere contestar? Y desde la conciencia. Perfecto, Jessica. Desde la conciencia, muy bien. ¿Y desde qué punto de
vista aborda el estudio del sujeto, por supuesto, trasladando ese conocimiento al campo de lo humano. ¿Desde qué punto de vista aborda el estudio del sujeto la corriente conexionista? Por la conexión neuronal. No. La dispersión. ¿Del aprendizaje? ¿El aprendizaje en qué situación? Porque es una situación particular. En realidad no es el aprendizaje. ¿Qué estudiaba? El comportamiento en situación de aprendizaje, porque en realidad no aprendizaje, estudiaba el comportamiento en situación de aprendizaje. Porque nosotros después vamos a ver que Sorden, que estudiaba el comportamiento, y Watson, fundador del conductismo, va a estudiar la conducta. Por eso se plantea en la historia de la psicología que la corriente conexionista implica una transición, porque Sorden estudia el comportamiento en situación de aprendizaje y Watson estudia la conducta, que no es el comportamiento, es la conducta de manera integral. Eso ya lo vamos a ver. Es una corriente muy sencilla también el conductismo, pero es importante. Bueno, entonces, me decían que desde qué punto de vista aborda el estudio del sujeto la psicología conexionista. Estudiaba el comportamiento animal en el aprendizaje. Bien, pero no estudiaba el comportamiento animal, estudiaba el comportamiento en el aprendizaje. Claro, exactamente. Observa. Porque traslada todos estos resultados al campo de lo humano. Sí, fíjense, acuérdense de eso, porque él no hacía psicología animal. Tengan cuidado con eso, porque no hacía psicología animal. Y eso lo puede trasladar por el contexto de teoría evolucionista, como decía usted. O sea, es la plataforma donde se puede justificar eso. Exactamente, Paula, así es. Hoy lo veríamos desde otro punto de vista, pero bueno, ustedes, futuros profesores de historia, no creo que tengan muchas dificultades para tratar de posicionarse en ese tiempo y ese espacio. Entonces, desde ese momento, en ese sentido, desde ese momento histórico, es entendible, ¿sí? Hoy no pensaríamos de esta manera. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna pregunta del tema anterior? No, profe, es bastante clara. Vamos bien, bueno, gracias, me alegro, trato de serlo, pero si no sucede así me lo van a decir. Lo que vamos a hacer es cuando terminemos con este bloque vamos a hacer alguna actividad integradora. Les digo para que ya sepan, ¿sí? Se queden tranquilos, no se pongan ansiosos esperando que publique un trabajo de clase, porque lo vamos a hacer cuando en este bloque de contenidos, cuando terminamos el bloque, vamos a hacer alguna actividad integradora, va a hacer cada uno de ustedes una actividad integradora a través de Classroom, ¿sí? Después lo vamos a ver, no hay problema. Por ahora, dedíquense a leer y a entender. Y no se atrasen con la lectura porque después se hace mucho, sobre todo cuando empezamos con psicoanálisis, que es una de las corrientes más complejas, un poquito más difíciles para entender, y sobre todo para leer. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario, algo que quieran que hablemos? Que nos quede un ratito más de clase, si quieren. Sí, profe, tengo otra duda. Yo la semana pasada, por inconvenientes personales, quería saber el método de evaluación que va a tener la cursada. Bueno, fíjate que en Classroom, no sé si vos leíste, que cuando publiqué el programa y cuando publiqué el modo de trabajo y los instrumentos de evaluación, ahí tenés algo de material para pensar. Lo que vamos a hacer, porque suponemos, más no sabemos, pero suponemos que la presencialidad va a ser difícil en superior este año. Pero no sabemos qué va a pasar. Ojalá
llegue septiembre, octubre y nos digan que podemos volver a la escuela, aunque sean grupos reducidos, sería ideal, porque la verdad que no hay nada mejor para nosotros, estamos todos muy acostumbrados a las clases presenciales y la verdad que nos sentimos mucho más cómodos, hay otra relación, todo es mejor. Mientras sigamos con un modo virtual, lo que vamos a hacer en psicología es una serie de trabajos prácticos, que no van a ser los mismos del año pasado, digo, para los estudiantes que recursaron, no, en realidad vamos a proponer otra cosa. El primer trabajo que vamos a hacer es un trabajo integrador del primer bloque. No vamos a tomar solamente una escuela, vamos a tomar varias escuelas, las vamos a comparar, ¿sí? Las vamos a cuestionar, vamos a analizar, vamos a criticarlas, a ver los alcances y las limitaciones de cada una, qué posibilitan, todo a través de un primer trabajo integrador, ¿sí? Ese trabajo integrador se los voy a publicar en Classroom, va a tener una fecha, una primera fecha de entrega, ¿sí? Y luego alguna posibilidad más a partir de las correcciones. Y ustedes, después de cierta cantidad de entregas, fíjense, leanlo todos tranquilos, ¿sí? Bueno, lo que dice, después de esas posibilidades, vencidos esos plazos, el trabajo tiene que estar aprobado para poder aprobar la cursada, ¿sí? Entonces ustedes van a realizar el trabajo en función de lo que se les pida, con el material bibliográfico que se les otorgue, que se les brinde, que es el de la cátedra, ¿sí? No van a hacer consultas por fuera del material de la cátedra, sino que utilicen el material con el que estamos trabajando, ¿sí? Y si tienen, cuando entregan el trabajo, si tienen algo que corregir, algo que ampliar o algo directamente que modificar, van a tener en los comentarios privados de Classroom las devoluciones pedagógicas para que ustedes en la próxima entrega puedan tenerlas en cuenta y hacer el trabajo con las correcciones que haga falta en el caso que necesite correcciones, si no, no. ¿Sí? Después, una vez que los trabajos tienen que estar aprobados todos, ¿sí? Para que puedan acceder al examen final. Pero no es que lo entregan una vez y ahí todo termina. Pero sí les digo que utilicen bien cada momento de evaluación. Utilícenlo bien, traten de realmente hacer un trabajo del que se sientan orgullosos, un trabajo que ponga en acción lo que aprendieron, que demuestre cuál fue el recorrido de nuestra cursada, ¿sí? Un trabajo representativo de lo que estuvimos trabajando nosotros, no de lo que se trabajó en otra cátedra, de lo que se trabajó en otro instituto, de lo que se encontraron en una monografía de internet, no. Un trabajo representativo de la enseñanza y el aprendizaje de esta cátedra. ¿Sí? Por eso tienen las mismas posibilidades los que pueden conectarse como los que no pueden conectarse. Los que no se pueden conectar a estos encuentros sincrónicos tienen las clases escritas, los textos. Yo siempre les recomiendo que traten de hacer el esfuerzo de conectarse. Pero si alguien no se puede conectar, no pasa nada porque tiene todo el mismo material que los compañeros, ¿sí? Y puede hacer todas las preguntas que necesite en el tablón del Classroom, está ese ida y vuelta que se da a través del Classroom. Bueno, una vez que ustedes, cumpliendo con todos esos requisitos, entreguen los trabajos, si es que hay que hacer algún ajuste, alguna ampliación, alguna corrección, ustedes van a leer, siempre lean los comentarios privados, porque siempre les hago algún comentario, aunque sea muy bien, o fíjate, esto tenés que pensarlo, o directamente, cuando hay por ahí algún error, uno corrige, a leer el texto, volví a leer esto, volví a leer aquello, y ustedes con esas indicaciones vuelven a hacer el trabajo, y obviamente que el trabajo va a estar bien, después de, creo que les había dicho 2 posibilidades más de entrega, ¿recuerdan? Fíjense bien. Después de esto que les había establecido como los requisitos para cursar, ustedes tienen que tener el trabajo aprobado. El trabajo aprobado es un trabajo igual a bien respondido, ¿sí? Obviamente que bien respondido para un estudiante de primer
año del profesorado que se encuentra en una situación de enseñanza virtual. ¿Se entiende? O sea, no es el trabajo perfecto que tendría que hacer un psicólogo, es el trabajo de un estudiante del profesorado de primer año, del profesorado de historia, lo que implica cursando de esta forma. ¿Se entiende? No es lo mismo. Si estuviéramos en una situación presencial, uno es mucho más riguroso con algunas cosas, pero porque la situación presencial nos permite otro intercambio. ¿Se entiende? Para empezar, tendríamos clase presencial todos los viernes. Bueno, ¿se entendió cómo lo comprenden a esto? ¿O vos qué preguntas, Luz? Bien, ¿Sí? profe, bien, todo Lean bien. bien. Bueno, lean bien todos estos requisitos y ténganlos en cuenta, ¿sí? Ténganlos en cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Los finales cómo serían? ¿Cómo? ¿Cómo serían los finales? ¿Cómo, Agustín? Repetí la pregunta. ¿Cómo son ¿Cómo los sería el finales? final? Sí. Mira, todo depende del momento en el que vayas a rendir el final y depende de cómo esté el tema de la situación de la pandemia. Te puedo contar cómo se hicieron los finales el año pasado, si querés, y principio de año. Se hicieron finales virtuales, ¿sí? Entonces conformábamos la comisión evaluadora, 2 profesores, generalmente somos 2, porque en realidad nos cuesta mucho poder estar como profesor titular y profesor vocal de una mesa, de otra mesa, son muchas. Entonces, generalmente somos 2 profesores, se da un horario, ¿sí? Dentro de las fechas de examen, se inscriben los estudiantes al examen, qué sé yo. Supongamos que hoy fue un día de examen final, suposición. Entonces, se inscribieron 10 estudiantes, se corrobora que los 10 estudiantes se van a presentar, se van a presentar los 10 estudiantes, entonces, ¿qué hace uno? Les envía un código para ingresar a un Meet o a un Zoom con un horario determinado para cada estudiante y el estudiante da un examen oral. Hasta ahora se hizo así. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En el futuro. Todo depende mucho de la evolución de la situación de la pandemia y de las indicaciones que nos den desde el nivel central. Cuando hablo del nivel central, estoy hablando de la Dirección General de Escuelas. ¿Sí? Por ahora son virtuales. Ustedes probablemente, supongo que si rinden en diciembre también darán virtual, pero la verdad todavía no lo sabemos. Esa información no llegó todavía. Pero, ¿qué tiene que hacer, una exposición o son preguntas específicas? Depende de lo que cada profesor quiera. El alumno tiene que dar cuenta de que conoce todo el programa. Entonces, a veces el alumno empieza por un tema, otras veces le pregunta al profesor. Y hablando particularmente de cómo tomo examen yo, si querés, porque, bueno, puede haber variaciones según los profesores. Yo los dejo comenzar por el tema que quieren. Si hay algo que no queda claro, les hago preguntas, si no, no. Y luego vamos haciendo, a veces es el estudiante el que va haciendo el recorrido, por ahí uno le dice, bueno, ahora elegí otro tema y desarrollalo. Y a veces el alumno le dice, no, pregúnteme usted. Bueno, uno pregunta. Yo trato de no preguntar mucho porque no los quiero poner nerviosos. Cuando les pregunto es porque se están equivocando. Generalmente, cuando interrumpo en un examen final, es porque el alumno, por nervios o por lo que sea, se está equivocando. Entonces siempre les digo, escuchá lo que te estoy preguntando, que en la pregunta va la respuesta. ¿Sí? Pero bueno, o por ahí porque el alumno está haciendo un desarrollo demasiado superficial del tema, entonces uno tiene que hacer preguntas para profundizar, porque está dejando muchas cosas en el tintero. La idea de un examen final es que el estudiante tiene que estar en una posición distinta de un parcial. ¿Se entiende? Tiene que haber una evolución en el aprendizaje. El estudiante que da un examen final no puede estar al mismo nivel de lo que fue
la primera instancia, haya sido un parcial presencial en una situación normal, o haya sido como ahora un trabajo. Digamos que uno tiene que estar un paso más adelante, tiene que tener la posibilidad de hacer una lectura más compleja. Porque si vos vas a quedarte parado en el mismo lugar que antes, que abril, para eso, ¿para qué das un final? ¿Se entiende? La idea es que el final es una mirada integral de la materia. Y cuando uno hace una mirada integral de una materia, va con el conocimiento resignificado. Entonces uno es capaz de relacionar de otra manera los temas. Para eso se hace un final. Si el final va a ser igual que el examen parcial en presencialidad, o que el trabajo en el modo virtual, para eso ya está. Si eso, para decir lo mismo, ya lo dijiste, ya lo sabías, ya está. El examen final implica una vuelta más. ¿Sí? Por eso es importante tomarse el tiempo para prepararlo bien al examen, independientemente de la fecha en la que uno se presente. Pero si uno tiene, supongamos, si uno termina de cursar, acaba de aprobar los trabajos y al día siguiente está la primera fecha de final y se va a inscribir y no tuvo esa posibilidad de hacer ese recorrido para profundizar, para integrar, para volver a pensar, para tener un conocimiento más profundo, bueno, entonces va a dar por ahí como trabajo, a ver, nivel para aprobar la cursada estaba bien, pero para un final se pide un poco más. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos estudiantes que terminan a veces, hablando del 2019 hacia atrás, ¿no? Estudiantes que por ahí tenían 8 en el último parcial, se presentaban a dar un montón de finales en diciembre, no volvían a leer más que un ratito el día anterior, y después el final lo aprobaban, pero lo aprobaban por ahí con un 4 o un 5, porque no pudieron ir más allá. ¿Se entiende? Porque cuando uno lee en el final le pregunta otras cosas. Uno en el final lo pone a pensar al estudiante, le plantea por ahí una situación problemática, una relación de conceptos. ¿Por qué? Porque para eso es un examen final. Si no, nos quedamos con lo anterior. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Agustín? Hemos perdido conectividad. Eso, todo puede suceder, ¿eh? Sí, me parece que sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, Agustín dijo que sí. Ah, bueno. Bien, bueno. Bueno, tranquilos. Está muy bien que pregunten sobre el final y que pregunten sobre lo que sigue, pero ahora focalícense con lo que estamos haciendo. Pueden preguntar todo lo que quieran y está bien que se proyecten al futuro, así se van preparando de otra forma. Bueno, ¿hay alguna consulta más? La que sea, no hay problemas. ¿No por ahora? Bueno, entonces, el viernes próximo les voy a poner el material de Watson, ¿sí? Para que empiecen a leer y les voy a escribir algunas orientaciones para acompañar la lectura. Les voy a mandar una clase escrita porque detecto que, bueno, por lo menos el año pasado noté que los estudiantes se confundían un poco con el texto de Watson. Evidentemente no era lo mismo cuando cursábamos presencial que virtual. Así que voy a acompañar el texto con algunas orientaciones para la lectura y después nos encontramos en otra clase virtual. ¿Les parece? Bueno, que tengan una muy buena semana. Lean mucho. Gracias por hacer el esfuerzo de conectarse. Bueno, nos encontramos la próxima. Gracias a usted, profe. Chao, Buen día. profe. Noche, profe. Buenas noches. Gracias. Chao, profe. De nada, buenas noches. Chao, profe.